confianza entre los socios, caracterizada por el vínculo familiar, fue empleada con la incorporación o integración de las sociedades con socios que no eran parientes o familiares. Pero siempre estuvo esto de la confianza y ese carácter intuito personal que limita el acceso de los socios. En este bloque les voy a presentar a las sociedades de personas. Por ejemplo, las sociedades colectivas, las de capital e industria, en comandita simple. ¿Cuál crees que será una de las características más importantes de este tipo de sociedades? Pensemos un ejemplo. Roberto y Carlos deciden realizar una sociedad comercial dándole prioridad a sus características personales, tanto desde lo humano como desde lo profesional. Es decir, una elección estrictamente que tenga que ver con la persona. Por ello buscan un tipo societario que tenga en cuenta especialmente las características personales. Obviamente, ¿qué tipo societario creen que sería conveniente? ¿Una sociedad colectiva? ¿Una en comandita simple? A ver, pensemos juntos. En este caso, repasando el concepto de sociedades de personas, decimos que una de las características fundamentales son las cualidades personales de los socios que integran, más allá del capital que aporten. Sus características también es que los socios responden subsidiaria, ilimitada y solidariamente. La división del capital social en partes de interés y existe un fuerte acento personal en relación a los socios que la forman. Siguiendo con los ejemplos, en caso de que elijan la sociedad en comandita simple, si Roberto quiere limitar la responsabilidad solo al aporte y sus aportes no son en dinero, sino aportes obligaciones de dar, ¿qué tipo de sociedad debería ser? ¿Qué les parece? Podemos decir que Roberto debería optar por ser un socio comanditario, dado que en este caso responderá limitadamente al aporte y sus aportes serán solo obligaciones de dar, excluyendo las de industria o trabajo personal. Ahora pensemos otro ejemplo. En el caso de que Juan y Pedro quieren conformar una sociedad de capital o industria, pero Juan quiere obligarse no con aportes, sino con obligaciones de hacer. ¿Por qué? Porque Pedro es quien será el que ponga el dinero en efectivo para este caso en particular. ¿Qué tipo de socio creen que será Juan y qué tipo de socio creen que será Pedro? ¿Qué piensan? A ver, de acuerdo a lo que vamos estudiando y todo. En este caso tenemos que remarcar que el socio capitalista, recuerden, responde ilimitada y solidariamente, al igual que los socios de la sociedad colectiva. Y el socio industrial aporta obligaciones de hacer únicamente. Ahora bien, reflexionemos, ¿por qué es tan importante tener esto presente? Es importante porque debemos, al momento de elegir el tipo de estructura societaria que sea acorde a nuestro proyecto, debemos tenerlo muy presente para no equivocarnos y tratar de conseguir el mejor traje legal y jurídico para ese negocio. Ahora pasamos a otro tema muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque vamos a estudiar uno de los tipos sociales más utilizados, que es la sociedad de responsabilidad limitada, ¿bien? O SRL. Les doy un ejemplo. Ana quiere abrir un negocio de venta de ropa de niños con su amiga Clara. Clara tiene un capital ahorrado para aportar y también tiene talento y experiencia para elegir ropa y para la parte comercial, ¿bien? La comercialización de este producto. Asimismo, tiene la idea de que este negocio crezca, se expanda. Para ambas es muy importante estas cualidades personales y la confianza. Pero también ellas quieren que su responsabilidad esté limitada solo a lo que aporten, por lo que no ven viable optar por una sociedad que sea estrictamente personalista. Entonces, a ver, pensemos, ¿qué tipo de sociedad deberían elegir? ¿Cuál es de aquellas del abanico que nos da los tipos societarios de la ley la que más se adecuaría a esta necesidad de ellas? Bueno, en el caso del SRL podemos mencionar como características propias principalmente la limitación de la responsabilidad de los socios al monto de su aporte, la división del capital social en cuotas que pueden ser cedidas libremente entre los socios, la integración de los aportes en un 25% inicial cuando se trata de dinero en efectivo, ¿bien? Y el saldo a completarse en 2 años, ¿bien? Un 25% mínimo. Y la fiscalización por parte de los socios. En general, las pequeñas y medianas industrias, las pymes, ¿bien?, optan por este tipo de sociedades, dado que hay una naturaleza mixta, decimos, porque tienen parte de la sociedad personalista y parte de las sociedades de capital.
Ahora vamos a pasar a otra cuestión relacionada con las sociedades de responsabilidad limitada y muy importante, ¿bien? Que es el capital social. ¿Qué mejor para situarnos que comenzar con un ejemplo? Ana y Clara finalmente deciden optar por conformar una SRL. Bien, retomamos el ejemplo anterior. Al momento de integrar el capital social en cuanto a aportes de dinero, ¿cuánto es el porcentaje que deben integrar en el acto de constitución? ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Y el resto? ¿En qué plazo? ¿Qué plazo da la ley para el resto del capital? Otra duda que se genera es que como una de las socias quiere aportar un bien registrable, no sabe a nombre de quién deberá inscribirlo en el registro respectivo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les parece? ¿Cómo deberá ser esa inscripción? ¿Cómo materializamos ese aporte? ¿Bien? Repasemos un poco. El capital social, cuando se trata de aportes en dinero, se integra el 25% en el acto de la Constitución, como mínimo, ¿bien? Y deberá completarse el resto en el plazo de 2 años. Si se trata de aportes en especie, deben ser integrados totalmente. Cuando se trate de bienes registrables, deberán ser inscritos preventivamente a nombre de la sociedad en formación. También es importante mencionar que, como principio general, las cuotas sociales pueden cederse libremente. ¿Por qué les parece que es tan importante tener esto claramente identificado? ¿Por qué tenemos que tener presente esto? ¿Por qué? Por ejemplo, si ya optamos por este tipo de sociedad, la SRL, debemos saber cómo integrar el capital, cuáles son los requisitos, exigencias y puntos a cumplimentar, dado que en este caso se podrían dar de diferentes maneras. Por ejemplo, se establece que los socios van a garantizar solidaria y limitadamente a los terceros la integración de los aportes suscritos. En este punto, su responsabilidad no se encuentra limitada, por lo cual es fundamental la integración del capital social. ¿Bien? La integración entendida como el efectivo aporte. Continuamos trabajando con otra cuestión. Dentro de lo que es la sociedad de responsabilidad limitada, vamos a ver y a trabajar sobre los órganos de administración, gobierno y fiscalización. ¿Bien? Todos estos órganos han sido establecidos por la Ley de Sociedades. ¿Bien? Y para ello nos situamos en un ejemplo. Roberto y Julio forman una sociedad de responsabilidad limitada, que va a tener por fin dedicarse, o por objeto mejor dicho, a la reparación de automóviles de alta gama. La sociedad había llegado al límite de concurrencia de sus socios y la administración era llevada por los 2 socios originales, quienes nunca tuvieron entre sí inconvenientes, dado que eran muy buenos administradores. Pero se produce la salida de uno de los restantes socios a través de una cesión de participaciones debidamente notificada conforme a lo que establece la ley, ¿bien? Dado que el nuevo socio, el señor Franco, resulta ser una persona altamente conflictiva y problemática, realiza siempre acotaciones negativas y de alta disconformidad. ¿Bien? Surge esta situación. ¿Cómo hacemos? Piensen ustedes si les cae este caso en su estudio. Por otro lado, Roberto y Julio, en una toma de decisión importante mediante la asamblea, no dejaron registro en el libro de actas correspondientes. ¿Bien? Tengan presente esto. Acá les dejo 2 preguntas que surgen. ¿Quién puede ejercer el órgano de administración? ¿Quién puede estar a cargo del órgano de administración? ¿Qué medidas les parece a ustedes que podrían haber tomado Roberto y Julio para evitar, ¿bien?, que ingrese a la sociedad un socio que ellos no aprueben? Franco sería en este caso. ¿Cómo creen que deberían tomarse las decisiones? ¿Cuál es el órgano de gobierno que establece la ley para este tipo de sociedades? ¿De qué manera se fiscalizará esta sociedad? Seguimos pensando, ¿qué consecuencias puede tener no dejar las decisiones, ¿bien?, anotadas o escritas, asentadas en el libro de actas? Bien, la organización de la administración la efectúa la gerencia y gerentes pueden ser socios o terceros y su organización puede ser individual o plural. Los socios originales deberían
para evitar la situación planteada, haber prohibido la cesión de participaciones. De esa manera, evitaban la incorporación de este socio que resultó ser conflictivo a lo que ellos tenían establecido. El órgano de gobierno, según lo que dispone el artículo 159 de la Ley de Sociedades, tres son las maneras de adoptar decisiones sociales. Una, a través de una asamblea de socios, método obligatorio si la sociedad encuadra en las provisiones del artículo 299, inciso 2 de la Ley de Sociedades. Dos, por el sistema de consulta por la gerencia de la sociedad a cada uno de los socios, mediante la declaración por escrito de todos los socios. ¿Bien? Por otro lado, como principio general, recordemos que la fiscalización en la sociedad de responsabilidad limitada está a cargo de los socios, quienes pueden solicitar la información necesaria y pedir los informes pertinentes para tal fin. Aún así, conforme lo dice el artículo 158 de la Ley de Sociedades, otorga la posibilidad de que los socios establezcan un órgano de fiscalización, sea sindicatura o consejo de vigilancia. La ley les da esta posibilidad. Ahora, pensemos, seguimos. ¿Por qué es tan importante tener esto claramente identificado? Porque, por ejemplo, en el caso de las decisiones sociales, las que toma el órgano de gobierno, debemos conocer que todas las decisiones sociales se plasman en las actas respectivas, de modo tal que queda constancia escrita de lo sucedido, especialmente en los casos en que es necesario saber quién votó a favor y quién votó en contra de una determinada resolución planteada, y a su vez también quién no ha estado, quién ha estado ausente. Esto es muy importante, para conocer el manejo del órgano. En esta actividad te propongo que a partir de los conocimientos que has adquirido respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, puedas redactar el contrato social de la sociedad con las cláusulas de acuerdo a los siguientes ítems. Debes hacer las siguientes modificaciones. 1. Cierre de ejercicio. Luego de consultarle a su contador, nos comenta que le conviene que sea todos los 31 de mayo de cada año. 2. Socio gerente de la empresa. Es el señor Juan Carlos Peralta, pero se necesita la firma conjunta de los dos socios. 3. El objeto social es la construcción, reparación y reforma de casas familiares. 4. El capital social sea integrado al momento de la constitución al 100% con bienes muebles. Considerar los siguientes puntos que te guiarán en la elaboración de la actividad. Tener en cuenta lo referido al ejercicio económico, financiero y las distintas formas de distribución de utilidades estudiadas. Órganos de administración y representación de una sociedad de responsabilidad limitada, cómo se constituyen y sus responsabilidades. Las distintas formas de suscripción y aporte del capital social. Realizar una lectura interpretativa y analítica del caso planteado. Reconocer conceptos implicados y estudiados en el módulo como el capital, órganos de administración y representación, ejercicio económico y contable. Revisando las lecturas y la bibliografía sugerida del módulo 2. Una SRL tiene como características principales la limitación de la responsabilidad de los socios al monto de su aporte, la división del capital social en cuotas que pueden ser cedidas libremente entre los socios, que la integración de los aportes en un 25% inicial cuando se trata de dinero en efectivo y el saldo a completarse en 2 años, monto del mismo tiene un límite acorde a su emprendimiento, y que la fiscalización queda en poder de los socios. Sus características particulares son: el capital se divide en cuotas sociales. Los socios limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas que suscriben e integran,
La administración y representación está a cargo de un gerente y el máximo número de socios es 50. La SRL tiene una naturaleza mixta entre las sociedades personalistas y las sociedades anónimas, ya que si bien tienen elementos que destacan la importancia de la persona de los socios, por ejemplo, limitando a 50 como número máximo, en cuanto a funcionamiento y organización, se asimila a la sociedad anónima sin requerir una estructura tan compleja.